Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre en Colombia, del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, veamos entonces de qué manera cerró el dólar durante la jornada, que como vemos tiene un valor de 3.873 pesos, se promedió en 3.885 y recordemos que en la apertura de hoy se ubicó en 3.903 pesos, es decir que presentó una diferencia de 30 centavos a lo largo del día y como vemos operó a la baja. Tuvo un mínimo de 3.866, alcanzó un máximo de 3.914 y tuvo una tasa, y en la tasa representativa del mercado se ubicó en 3.874 unidades y se transaron alrededor de más de 2.000 transacciones durante la jornada. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Con algo más de 10 pesos de devaluación termina la sesión del mercado cambiario del día de hoy, medida en este caso por precio promedio. Hoy cotizamos nuevamente en algunos momentos por encima de los 3.900 pesos, pero rápidamente aparece interés de venta en esa zona y muy en línea con lo que sucedió en el resto del mundo. Igual, pues en ese orden de ideas observamos el índice de XY que permaneció con pocas variaciones, digamos que muy modesto, ahí por los lados de los 98 puntos. Y en esa línea las monedas de Latinoamérica, de Sudamérica mejor, de la región también hacia abajo, cae el real brasilero, peso chileno también revaluándose, el peso mexicano relativamente estable, o sea, variaciones muy cercanas a cero, por los lados de los 18 pesos con 42 centavos mexicanos por dólar de los Estados Unidos, en sesiones que se mantienen a las expectativas frente a nuevas noticias relacionadas con política monetaria, datos de macroeconómicos globales, cifras de crecimiento en los Estados Unidos, obviamente la política monetaria también de los Estados Unidos, pero seguimos en los rangos de negociación que hemos mantenido por lo menos para Colombia, 3.800, 4.200, abajo de 3.800 no hemos visto. La sesión de hoy, por momentos 3.900, como decía, rápido interés de venta en esa zona, y en el resto del mundo, pues debilidad del dólar, es lo que se observa. El dólar estadounidense no es atractivo, sigue siendo atractivo los activos de riesgo. Y en este sentido, pues los índices bursátiles, seguimos hablando de máximos históricos, ya el Standard & Poor's está muy cerca de los 7.000 puntos, lo más probable es que se lo lleven hacia allá, y lo que hemos dicho en estos días, en la medida en que haya interés por esos activos de riesgo, por acciones, incluso algunos commodities que tienen volatilidades importantes, pues lo más natural es que el dólar estadounidense siga o se mantenga débil. ¿Qué es lo interesante de que se mantenga débil? Oiga, pues sigo considerando que tal vez hay que ir pensando en oportunidades en dólares. ¿Cuáles son los comentarios hoy en general del público frente al dólar de los Estados Unidos? Que está a la baja, es débil, a nadie le interesa, y en este negocio uno compra las cosas cuando a nadie le interesan y sabe que en algún momento pueden llegar, o sea, sabe que hoy tienen valor y que pueden llegar a valorizarse, valga la redundancia, o a subir de precio en algún momento. Y el día que haya alguna crisis, una dificultad, una caída en el mercado de acciones, las correlaciones difícilmente van a cambiar, y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que va a pasar? Que las acciones pueden caer de manera importante, puede subir el miedo, se compra el miedo y con él el dólar estadounidense. Entonces ya cuando estemos otra vez en Colombia en 5.000 pesos, vuelve a nacer el interés de compra. Ya no hay que comprarlo, los momentos son momentos como este, 3.800 tal vez, de pronto algo por debajo de 3.800 sería interesante. Tal vez no, será el fin del dólar o algo por el estilo, pues tal vez va a pasar, pero en muchos años, y por ahora, en la medida en que se desprecia y se deprecia el dólar estadounidense, pues sigue siendo algo atractivo para pensar en diversificar portafolios.
Y en otras noticias les cuento que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó en 25 puntos básicos tus tasas de interés tal y como se esperaba. Les cuento que esta es la segunda reducción de tipos de la Fed en el 2025 después de 5 pausas de manera consecutivas. Es decir, que con la decisión de este miércoles los tipos de interés se ubican en un rango de 3,75% a 4%. Abro comillas, al evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el comité seguirá monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. El comité estará dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan obstaculizar el logro de sus objetivos. Las evaluaciones del comité considerarán una amplia gama de información, incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, así como la evolución financiera e internacional. Se lee en un comunicado del banco. Y en el plano internacional les cuento que el dólar tuvo un comportamiento mixto el miércoles antes de que se esperara que la Reserva Federal recortara las tasas de interés, con los inversores centrados en estas perspectivas económicas del presidente de la Reserva, Jerome Powell, incluso cuando el cierre del gobierno federal deja un vacío de datos económicos. Se prevé que el Banco Central estadounidense, tal y como lo anunciamos recientemente, recortó los tipos de tasa de interés durante el próximo año ante la debilidad del mercado laboral. Sin embargo, las autoridades se han mostrado reacias a comprometerse con una flexibilización monetaria excesiva debido a la preocupación por la inflación. Eric Teortet, quien es estratega de divisas de Scotiabank en Toronto, señala que la presión política para recortar las tasas de interés ha disminuido en los próximos meses, lo que podría ofrecer a la Reserva Federal más margen para adoptar una perspectiva más moderada sin dar la impresión de ceder ante la política monetaria. Así las cosas, entonces veamos de qué manera se comportó el DXY o cómo se está comportando a esta altura de la jornada con este reciente anuncio de la Reserva Federal. Vemos que tiene una variación positiva por encima del 98,85%, ubicándose con un alza del 0,10% en esta jornada. De otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el miércoles que espera resolver muchos problemas cuando se reúna con su par chino Xi Jinping en busca de evitar una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera resolver muchos problemas cuando se reúna con su par chino Xi Jinping. Las declaraciones de Trump ocurrieron en el avión presidencial cuando se trasladaba desde Japón hacia Corea del Sur, donde ambos líderes tienen una reunión en busca de evitar una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Trump adelantó que esperaba reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo, un opioide sintético asociado con la epidemia de uso de drogas en Estados Unidos. El estadounidense aseguró que han estado hablando con los chinos, no es que fueran a la reunión en frío y que creía que hay un buen resultado para su país y para el mundo. Ambos líderes se encontrarán al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se celebra en Corea del Sur. Los presidentes de las dos mayores economías del mundo esperan evitar una guerra comercial provocada por los aranceles adicionales de 100% impuestos por Trump a los productos chinos. A su vez, Estados Unidos busca que China elimine restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa. Negociadores de ambos países confirmaron haber alcanzado un contexto de acuerdo comercial. Dependerá de Xi y Trump confirmar ese entendimiento. Los analistas afirman que mientras Estados Unidos está ansioso por alcanzar cualquier acuerdo comercial que Trump pueda declarar como una victoria, China se enfoca en construir más confianza mutua, administrar las diferencias y afianzar la relación comercial bilateral. Poco antes de que Trump partiera hacia su reunión con Xi, Corea del Norte anunció que había lanzado misiles crucero mar-tierra en una prueba de fuerza ante los supuestos enemigos de Pyongyang. Trump dejó abierta la posibilidad de un encuentro futuro con el líder norcoreano Kim Jong-un, ya que en esta ocasión su enfoque está en la reunión con su par chino.
De otro lado, el Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 10.337 millones de euros en los 9 primeros meses del 2025, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Estamos logrando grandes resultados. Se confirma la fortaleza del grupo, un desempeño sólido en todas las líneas de la cuenta de resultados. Vemos esa combinación que queríamos lograr entre negocios globales y países que cuando lanzamos este proceso se está consolidando. Vemos de manera importante cómo la rentabilidad alcanza un nuevo récord. Este trimestre ya llegamos al 16,1%, que nos pone en el camino adecuado para llegar al 16,5% que queremos tener al final del año 25. Esto nos hace cerrar con broche de oro los resultados que queríamos lograr cuando tuvimos nuestro Investor Day en el año 23. Cierra un muy buen ciclo de 3 años y nos abre el camino para el nuevo ciclo de 3 años que reabrimos con el Investor Day que estamos planeando para principios del año 26. Hay 3 puntos importantes en los que nos tenemos que enfocar. El primer objetivo que teníamos, que era tremendamente claro, es ser el primer banco para cada uno de nuestros clientes. No importa si son individuos o empresas. La parte importante es ser su principal banco. Y luego esto nos redunda en la combinación tan clara que tenemos que tener de un banco digital con sucursales. A mí lo que me encanta de esta combinación es que es irreplicable. Un banco digital con sucursales, con la mejor experiencia de cliente, combinada con la infraestructura que tenemos, nos hace tremendamente potentes. Y ese es el gran cambio que estamos generando, que nos lleva a la segunda parte que quería recalcar, que la parte importante es la transformación que estamos llegando a cabo en el banco, donde estamos simplificando la oferta de producto, pero también simplificando procesos, digitalizando las experiencias y mejorando la eficiencia del banco. Lo más importante a recalcar es que estamos en el número de capital por encima del 13%. Ese era uno de los objetivos principales que teníamos y que lo hemos logrado de manera contundente. Esto es sin duda un récord para nosotros. Nunca habíamos tenido el capital con generación orgánica a este nivel. Nunca le habíamos dado un retorno al accionista tan bueno como el que hemos hecho en el último año. Y tercero, nos da la capacidad de crecimiento para poder seguir avanzando y generando mucho más valor en nuestra acción en el futuro. Estamos en el camino para lograr lo que hemos dicho desde que arrancamos hace 3 años. Generamos resultados de manera consistente, estamos creando valor para nuestros accionistas y avanzando en nuestra transformación de manera contundente. Que eso nos permitirá ser mucho más competitivos y eficientes para los años venideros. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron estables el miércoles, mientras los inversores esperaban con gran interés la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal tras su reunión de 2 días. Los operadores daban por hecho que la Reserva Federal recortará los tipos de interés tras su reunión del miércoles, con una probabilidad cercana al 100%. Los inversores también prevén otro recorte de tipo por parte del Banco Central en su reunión de diciembre. El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior a la decisión sobre los tipos de interés, también será seguida de cerca en medio de especulaciones sobre si el director del Banco Central adoptará un tono más moderado. Dado que el cierre del gobierno estadounidense ya entra en su 5ª semana, los economistas anticipan que la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell se alejará de los datos económicos, dada su escasez, y se centrará en el cambio de la política de balance, la revisión del marco político y la estabilidad financiera. Esto fue lo que señalaron los analistas de Deutsche Bank en una nota. Los inversores también están siguiendo de cerca las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China antes de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur esta semana. Y así las cosas, de esta manera finaliza la jornada para los bonos del Tesoro, que vemos ambas referencias, tanto la de 2 años como la de 10 años, subieron moderadamente. El de 2 años, 22 puntos básicos respectivamente en 3,51%, y el bono de referencia a 10 años avanzó 27 puntos básicos, ubicándose en 4,01%. Los precios del petróleo subieron este miércoles gracias a una disminución de las reservas de crudo en Estados Unidos y al optimismo generado por la reunión entre los líderes de Estados Unidos y China, los 2 mayores consumidores de petróleo del mundo.
El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que el presidente chino Xi Jinping se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump el jueves en la ciudad surcoreana de Busan. Afirmó que la reunión impulsará el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y China. Añadió que Pekín estaba dispuesto a colaborar para obtener resultados positivos. China también afirmó estar abierta a continuar la cooperación con Estados Unidos en materia de fentanilo, después de que Trump dijera que esperaba reducir los aranceles a los productos chinos a cambio del compromiso de Pekín de frenar las exportaciones de los precursores químicos de fentanilo. Las existencias de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos cayeron la semana pasada. Esto fue lo que dijeron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano de Petróleo el martes. Las reservas de crudo disminuyeron 4,02 millones de barriles durante la semana que finalizó el 24 de octubre, según indicaron las fuentes anónimas. Las reservas de gasolina cayeron 6,35 millones de barriles, mientras que los destilados disminuyeron en 4,36 millones de barriles con respecto a la semana anterior. Esto fue lo que añadieron las fuentes. Las extracciones mayores de lo esperado provocaron un repunte de precios a corto plazo durante la última sesión de negociación y continuaron respaldando el mercado hoy. Los precios del Brent y del WTI, recordemos, registraron la semana pasada sus mayores ganancias semanales desde junio, después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera por primera vez en su segundo mandato sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia, dirigidas a las principales petroleras Lukoil y Rosneft. Aún así, las dudas de que las sanciones compensen el exceso de oferta y los rumores de un aumento de la producción de la OPEP+ presionaron los precios. Ambos índices de referencia cayeron un 1,9% o más del $1 en la sesión anterior. El martes, el Kremlin afirmó que Rusia ofrecería energía de primera calidad a buen precio y que sus socios decidirán por sí mismos si comprarían su energía una vez que Estados Unidos aplicara sus sanciones. Muchas refinerías indias han suspendido los nuevos pedidos de petróleo ruso a la espera de mayor claridad por parte del gobierno y los proveedores, y algunas recurren al mercado al contado en busca de alternativas, según fuentes del sector. Sin embargo, la petrolera estatal India Oil destacó el martes que no dejaría de comprar petróleo ruso siempre y cuando cumpliera con las sanciones. El gobierno estadounidense ha dado garantías por escrito de que el negocio alemán de Rosneft estará exento de las sanciones porque los activos ya no están bajo control ruso, según declaró el ministro de Economía alemán. La OPEP+, el mayor grupo de naciones petroleras de petróleo del mundo, se inclina por un modesto aumento de la producción en diciembre, según 4 fuentes familiarizadas con las conversaciones, y 2 de ellas citaron 137.000 barriles adicionales por día. El martes, el director ejecutivo del gigante petróleo estatal Saudi Aramco afirmó que la demanda de crudo era fuerte, incluso antes de que se impusieran sanciones a las principales petroleras rusas, y que la demanda china seguía siendo saludable. Bajo este contexto, así se comportó el petróleo durante la jornada, o más bien así se está comportando. Vemos que tiene un avance del 1,06% el petróleo de referencia Brent, que es importante para los resultados accionarios de empresas como Petrobras y Ecopetrol. Vemos que subió más de los $65 y se ubica específicamente en $65,08. El WTI de referencia estadounidense, contrario a el comportamiento del Brent, desciende 1,14%. Bueno, vemos que ya cambió un poco el panorama y también sube de manera progresiva, no tanto como el Brent, 0,63% o más de 38 puntos, y se ubica todavía por encima de los $60. No, sin embargo, pues no pasa todavía de ese valor, pero tampoco se mantiene prácticamente que sin cambios. El Parlamento de Venezuela declaró el martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, su pequeño vecino, al que enfrenta por su acercamiento con Estados Unidos y su presión contra el presidente Nicolás Maduro. El Parlamento de Venezuela declaró el martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar.
Los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana aprobaron el acuerdo por unidad, con los votos de la mayoría chavista y de la bancada no chavista, que la oposición tacha de colaboracionista. Por eso con las dos manos voy a apoyar este proyecto de acuerdo. Por eso es una razón de honor, de dignidad, de moral, de expresión de soberanía y de independencia venezolana, declarar a esta señora que se arrastra como los gusanos, como persona grata para esta república, que es cuna de libertadores. La primera ministra trinitense, aliada de Estados Unidos, que expresó su apoyo a las maniobras en la región contra el narcotráfico, que incluye el bombardeo de 14 presuntas narcolanchas con un saldo de al menos 57 muertos en el Caribe y el Pacífico, ironizó la declaratoria del Parlamento venezolano al señalar que es una declaración inútil. Además, cuestionó que el gobierno de Nicolás Maduro no haga lo mismo con el presidente estadounidense Donald Trump. La relación de Persad B. Cesar con Venezuela ya venía golpeada desde su regreso al poder, pero la presencia de un buque estadounidense que atracó en Puerto España el domingo para ejercicios militares conjuntos terminó de fracturar el vínculo. El mandatario venezolano argumenta que las maniobras militares de Estados Unidos en la región tienen como objetivo real su derrocamiento. Por eso tachó a Persad B. Cesar de alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales, y anuló el lunes un acuerdo gasífero bilateral. Yo quisiera enfocar esto y que quede para el futuro. No necesitamos el gas de Venezuela. Vamos a ver cuando el ratón aparezca, si lo necesitas o no lo necesitas. Trinidad y Tobago es el segundo productor de gas del Caribe. Con la anulación del acuerdo gasífero se cae igualmente el proyecto Dragón, campo ubicado en aguas venezolanas cerca de la frontera con 120.000 millones de metros cúbicos de gas. En su enfrentamiento con Maduro, la primera ministra trinitense se enfiló contra la migración irregular y su gobierno publicó un plan de deportación masiva de indocumentados. Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago, con unos 40.000 que viven allí. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.